Bueno, entonces buenos días para todos. Mi nombre es Denise Ochoa, yo soy residente de primer año. El día de hoy vamos a hablar de neutropenia febril y mi tutor para esta charla es el doctor Camacho. Entonces, a modo de generalidades, vamos a tener en cuenta que los niños con cáncer van a recibir pues tratamientos con fármacos antineoplásicos y citotóxicos que pueden llegar a experimentar neutropenia como una consecuencia directa del mismo tratamiento. Aproximadamente un tercio de estos niños van a desarrollar fiebre durante un periodo neutropénico o pueden llegar a hacer la presentación de 3 episodios de neutropenia febril por año. Además de esto, pues debemos tener en cuenta que la fiebre en el contexto de neutropenia secundaria a la mielosupresión por medicamentos quimioterapéuticos es una complicación que no solo puede amenazar la vida de nuestro paciente, sino que además va a requerir una atención inmediata. La importancia de esto pues va a radicar en que el grupo de pacientes tiene un riesgo muy elevado de desarrollar enfermedades bacterianas invasoras, tanto así que su morbilidad y su mortalidad se va a relacionar directamente con la intensidad y la duración de la neutropenia. Y la fiebre en nuestros pacientes podría llegar a ser incluso el único indicador de una enfermedad bacteriana grave. Entonces, según los datos reportados en la cuenta de alto costo en Colombia en el 2018, tenemos un reporte que habían aproximadamente 6.218 menores de 18 años con diagnóstico de cáncer. Dentro de ellos, pues entonces la leucemia linfoide aguda, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas no Hodgkin tendían a ser los cánceres con mayor incidencia en nuestra población pediátrica. Y la leucemia linfoide aguda es el tipo de cáncer que tiene mayor número de casos. Para ese entonces habían 2.044 casos en todo el país, siendo el Valle del Cauca el departamento con mayor prevalencia para este tipo de cáncer. Ya si nos vamos como por regiones, como por ponerlo más localizado, nos damos cuenta que la región de Bolívar tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitantes menores de 18 años. Entonces, para ya entrar un poco más aquí en el tema de la neutropenia, vamos a entender que es la complicación más frecuente y más grave. Es muy importante tener en cuenta que muchos niños, pues la fiebre puede ser la única manifestación de algún tipo de enfermedad grave en los pacientes que están inmunocomprometidos por la quimioterapia, y que los niños inicialmente pueden tener un buen estado general, pero que ellos particularmente pueden llegar a desarrollar un deterioro muy rápido. Los pacientes que reciben quimioterapia, pues se debe tomar en cuenta cuándo fue la última sesión de quimioterapia, ya que con esto podemos valorar el nadir de la mielosupresión. Este nadir hace referencia al periodo de recuento celular sanguíneo más bajo posterior pues al manejo. Cada esquema de quimioterapia va a lograr tener su propio nadir. Sin embargo, por efectos prácticos, se opta por decir que el nadir de mayor riesgo es entre el séptimo y el 10.º día después de la última dosis de quimioterapia, y su recuperación suele ser 5 días después del mismo. La mortalidad asociada a la neutropenia febril en pediatría se va a situar alrededor del 2 y el 3% de los pacientes que reciben un tratamiento antimicrobiano, pero se reporta también que hay una mortalidad de hasta el 50% en pacientes que no reciben antibiótico-terapia en las primeras 48 horas después de haber iniciado el cuadro febril. Entonces, pues al igual que a pesar de lo que se conoce acerca pues del tiempo de recuperación del nadir, es importante siempre recalcar el tipo de quimioterapéutico que se está utilizando, el régimen utilizado, y pues así poder saber los diferentes riesgos de mielotoxicidad que ellos conllevan. Además, pues entre ellos puede variar también el riesgo de desarrollar neutropenia. Por ejemplo, los ciclos de quimioterapia para los tumores sólidos suelen causar periodos más cortos de neutropenia en comparación con los ciclos que se utilizan para malignidades hematológicas. Se ha observado, por ejemplo, que en pacientes con tumores sólidos, entre aproximadamente un 10 y un 50% pueden desarrollar fiebre, y la neutropenia pueden presentarla en al menos un ciclo de quimioterapia,
mientras que más del 80% de pacientes que tienen patología con malignidad hematológica van a desarrollar fiebre y neutropenia en al menos un ciclo de la quimioterapia. Entonces, con base a los datos, nos evidenciamos, digamos, que las neoplasias asociadas con mayor o menor riesgo de mortalidad y estancia hospitalaria prolongada con relación a una leucemia linfocítica. Entonces, dentro de los riesgos el mayor riesgo de mortalidad, tenemos lo que es la leucemia mielocítica y que tenga la presencia de más de una neoplasia. Y con menor riesgo de mortalidad tenemos el linfoma no Hodgkin, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el rhabdomyosarcoma. Entonces, ya para entrar en contexto, vamos a empezar con la definición. Tenemos que neutropenia se caracteriza por un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 células por milímetro cúbico o menor de 1000 células, cuando se predice una caída de una cifra mayor a 500 células en las 24 o en las 48 horas siguientes. Esto asociado a un registro único de temperatura axilar mayor a 38.5 grados o tener dos mediciones mayores o iguales de 38 grados con una separación entre ambas de al menos una hora. Entonces, esta definición también nos trae a colación una clasificación según la intensidad de la neutropenia. Entonces, nos dice que es leve cuando tenemos nuestro recuento absoluto de neutrófilos entre 1000 y 1500, moderada si es entre 500 y 1000, grave cuando es menor a los 500 y se clasifica una neutropenia profunda cuando tenemos un recuento absoluto menor de 100. Entonces, dentro de la etiología que podemos encontrar, tenemos tres grandes grupos: las bacterianas, las fúngicas y las virales. Dentro de las bacterianas, pues encontramos una gran variedad de gérmenes, tanto gram positivos como gram negativos. Digamos que estos son los causantes en mayor causalidad de las fiebres. Entonces, respecto a la etiología bacteriana, tenemos que su incidencia es aproximadamente entre un 15 y un 25%, y pueden realizar fácilmente una bacteriemia o pueden desarrollar también unas infecciones bacterianas localizadas. Dentro de los patógenos más frecuentes en los gram negativos tenemos a la E. coli, a la Klebsiella y las Pseudomonas aeruginosa, y dentro de los gram negativos tenemos los Staphylococcus coagulase negativo, el Staphylococcus aureus y el estafilococo del grupo virians, siendo este el más frecuente entre un 45 y un 75%. Dentro de las infecciones fúngicas, entonces, es importante tener en cuenta que esta enfermedad fúngica invasiva tiende a ser más bien una enfermedad oportunista, está aproximadamente en el 5% de los casos, y el patógeno más frecuente son las cándidas y el aspergillus hasta en un 30%. Esto es importante tener en cuenta que lo debemos sospechar cuando tengamos un paciente que nos persista con la neutropenia y nos persista febril después de 3 días de tratamiento antibiótico. Y por último, las virales, que son el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, la parainfluenza, la influenza, incluso también el virus del herpes simple. Y pues esto va a estar más bien relacionado, y lo debemos sospechar sobre todo cuando el paciente tiene mucha sintomatología respiratoria o cuando conviva con personas que no cumplen el esquema de vacunación o niños que no estén con vacunación. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta de la fisiopatología? Esto se puede producir por dos grandes causas: en neoplasia no controlada o en un estado postquirúrgico. Entonces tenemos una granulopoyesis ineficaz cuando hay una inhibición de las células madres en la línea mieloide, cuando hay una inhibición de la diferenciación de precursores de granulocitos, o cuando hay una deficiencia en la granulopoyesis producida pues como consecuencia de ciertas enfermedades, o la destrucción precoz de los neutrófilos. Ya estás directamente por la exposición a los fármacos tóxicos que se utilizan en nuestro manejo.
Entonces, les traemos a colación esta tabla que nos pareció muy interesante porque nos orienta mucho hacia el tipo de defensa que se está interrumpiendo una lesión específica que puede ser cuáles serían las células implicadas y los microorganismos que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, cuando encontramos que se daña la barrera física, que nuestra lesión va a ser una disrupción en la piel, entonces las células implicadas van a ser las células epiteliales cutáneas y el microorganismo más frecuente o en el que debemos sospechar o pensar inicialmente va a ser en el estafilococo o en un estreptococo. Entonces, pues nos pareció útil traerlo a colación porque es una gran orientación al momento de explorar a nuestro paciente. ¿Cómo es entonces la valoración en urgencias? Entonces, importante, vamos a realizar la categorización del riesgo para detectar un posible foco de infección y orientar hacia la etiología del episodio. Entonces, aquí es súper importante insistir con el tipo de enfermedad de base y cuántos días lleva posterior a su última quimioterapia y cuál es la quimioterapia recibida, y con eso mismo nosotros vamos a mirar si estamos en nuestro NADIR. Mirar si hay infecciones previas u hospitalizaciones previas como antecedentes epidemiológicos de enfermedades que puedan ser transmisibles y si el paciente ha tenido o no ha tenido uso de antibióticos previos. Aquí hay algo muy importante que es un triage rápido y una antibiótico-terapia a los 60 minutos del ingreso. Esto lo han hecho en países desarrollados. Entonces, ¿cómo es el esquema que ellos tienen? Resulta que ellos hacen como muchos entrenamientos, entonces entrenan al personal que atiende, al personal de enfermería y al personal de farmacia. Entonces, al personal de salud, lo que hacen es hacerles capacitaciones y les hacen los algoritmos y los esquemas rápidos para inicio del manejo en una neutropenia febril. En cuestión al servicio de enfermería, lo que ellos hacen es que hay unos pacientes, cuando los pacientes son usuarios son con cáncer y están en un procedimiento con quimioterapia, les dan un brazalete naranja. Ellos consideran ese brazalete como un fast pass y ese brazalete tiene toda la información necesaria del niño. Entonces dice qué tipo de cáncer tiene, cuántas quimioterapias lleva, cuándo fue el inicio de la última quimioterapia. Bueno, tiene todos estos datos. Entonces, cuando un niño llega al servicio de urgencias, uno rápidamente identifica ese brazalete naranja, ese fast pass, y es un paciente que tiene un triage entre 1 y 2 y se atiende de manera prioritaria. Asimismo, también lo hace el personal médico y posteriormente también se hace como actualización o entrenamiento a los auxiliares de farmacia porque los pacientes que estén etiquetados con ese FastPass les dispensan los antibióticos en menor tiempo y sin tanto complicación. Entonces, esto lo han implementado ya varios países y se han dado cuenta que tiene una mejoría muy significativa, aproximadamente del 35, han pasado al 55% de reducción en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, pues aquí radica también la importancia de un triage rápido, oportuno y el inicio del manejo. Dentro de los factores de alto riesgo de infección bacteriana invasora, sepsis o mortalidad, entonces tenemos que respecto a la bacteriemia, la infección bacteriana significativa invasora, básicamente se hizo como un estudio con una serie de aproximadamente 115 pacientes que demostraron que una temperatura menor a 39 grados centígrados o un recuento total de monocitos mayor a 100 células eran predictores de bajo riesgo. Entonces empezaron a hacer varios estudios. Entonces, inicialmente lo que hacían era mirar pues el riesgo de infección, si era una infección grave o significativa. Ahí concluyeron que un recuento absoluto de monocitos mayor a 100 células o una radiografía de tórax normal o la ausencia de comorbilidades relacionaban pues con un bajo peso, un bajo riesgo, perdón, de infección bacteriana significativa entre un 10% o menos. Ya para decir que si había un riesgo significativamente mayor para infecciones bacterianas, entonces lo que hicieron fue hacer nuevamente estudios y determinar qué concentraciones séricas de PCR mayor a 90 miligramos, hipotensión arterial o leucemia en recaída o un recuento de plaquetas menor a 50 con un intervalo del último ciclo de quimioterapia
y la presencia de la fiebre mayor a 7 días nos daba para un riesgo alto. Ya para el riesgo de sepsis, entonces se produjo nuevamente como otro modelo, otro estudio, pero en este concluyeron que los factores de riesgo para sepsis eran niños mayores de 12 años, que son el que tenemos en la parte superior, más la determinación de la PCR, la que teníamos previamente mayor a 90, y ellos agregaron acá la interleuquina que fuera menor de 8 o que fuera mayor a 300 al ingreso, incluso las 24 horas de evolución. Para hacer este tamizaje, entonces ellos se habían hecho dos estudios, el primero pues como para mirar y el segundo para confirmar y concluyeron lo mismo. Y para la mortalidad, entonces ellos tomaron como 8 variables, donde contemplaban también la recaída de la leucemia, la hipotensión arterial, si tenía o no tenía el diagnóstico de sepsis, el recuento absoluto de neutrófilos menor de 100 células, el recuento absoluto de monocitos menor a 100 células, un BUN mayor a 18, la PCR en 19 y que haya positividad en alguno de los cultivos obtenidos en un sitio estéril. Entonces, esta tabla que les traemos a colación, lo que hacen ellos es hacer un compendio de todos los factores que podrían ser como factores de riesgo alto para infección bacteriana que nos aumentan la morbilidad y la mortalidad. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en nuestra valoración en el servicio de urgencias? Aquí es importante siempre el ABC, mirar si nuestro paciente trae un compromiso o no trae un compromiso, y ellos son enfáticos en hacer un estudio minucioso. Entonces, mirar si nuestro paciente es usuario de catéter, si el catéter está con signos de infección, si está con síntomas respiratorios, y hacen mucho énfasis en evaluar también la parte neurológica, ya que dicen pues que si un paciente tiene una buena respuesta neurológica, pues el ABC nos estaría funcionando de manera adecuada. Entonces es importante en este caso aumentar la oxigenación y la ventilación y la perfusión, la valoración rápida y sistemática, reconocer la presencia o no de condiciones graves que puedan ameritar una intervención inmediata y principalmente en estos pacientes prevenir la muerte. Siempre hay que tener una temperatura, ellos recomiendan axilar y no rectal, el examen físico pues detallado como ya se los había mencionado previamente, y tener en cuenta que solamente el 50% nos puede presentar un foco claro de infección. La mayoría va a ser únicamente febril e inespecífico. Y además pues hacer énfasis en una zona de disrupción de barrera piel y mucosas, esto especialmente en los pacientes que son usuarios de catéter venoso central. Tenemos también que tener en cuenta entonces la mucositis. La mucositis se divide en 3 grados. Grado 1 incipiente, que es una mucosa oral que está enrojecida, que está brillante, va a tener unas posibles áreas blanquecinas, las encías van a estar aumentadas en volumen, la lengua va a ser como roja, seca, saburral y edematosa, y el paciente va a describir un ardor espontáneo y continuo, pero esto no le va a impedir su alimentación. En el grado 2 o moderado, pues a lo anterior se van a agregar úlceras que están localizadas, y el niño en este momento, a partir del grado 2, ya se va a resistir a comer principalmente alimentos sólidos, pero va a tolerar los líquidos. Y en el grado 3 o grave, hay un dolor intenso, un eritema, hay ulceraciones, hay áreas también blanquecinas, y el dolor va a impedir que el niño coma y beba e incluso deglutir saliva. Entonces son pacientes que van a llegar generalmente con su boquita abierta y con mucha producción de saliva. Entonces, dentro de la clasificación de la infección por catéter, tenemos que hay 3. La infección del sitio de salida de catéter, que va a ser como la infección superficial, que vamos a ver edema, eritema, calor y dolor en el área comprometida, incluso hasta 2 centímetros de la salida del dispositivo, en ausencia de una infección sistémica. El segundo, que es la infección del túnel, esta es la que compromete el tejido celular subcutáneo. Esta también va a cursar con edema, eritema, calor, dolor, pero además esta va a tener un poco más como de supuración en el área comprometida, y va a tener los 2 centímetros o un poco más de la salida del catéter, y no va a tener infección, va a tener ausencia de infección sistémica. Y la infección del reservorio, esta va a ser la que compromete el tejido celular subcutáneo y sobre el mismo tejido de implantación, en ausencia también de infección sistémica.
Y hay que tener en cuenta pues que igual que el diagnóstico etiológico de la infección se va a realizar pues mediante estudios microbiológicos. Entonces todo paciente con catéter tiene que tener estudio de catéter. Dentro de los otros laboratorios de evaluación, entonces vamos a tener el hemograma. Si tenemos un recuento absoluto de neutrófilos menor de 500, unos monocitos menor de 100 y unas plaquetas menor a 5000, recuerden la tabla que les presenté anteriormente, son signos predictores de infección grave y de muerte. Vamos a tener también, vamos a pedir la solicitud de los niveles de los medicamentos nefrotóxicos, pruebas de función renal y electrolitos, pues en busca de algún foco infeccioso y de pues, respuesta del niño, ya que la mayoría de estos medicamentos tienden a ser nefrotóxicos, los que se usan en las quimioterapias. Siempre pues tener un uroanálisis y un cultivo, tener en cuenta que estos pacientes no deben ser con sonda, preferiblemente ellos deben tomar la prueba del análisis por micción espontánea. Y la función hepática, pues para mirar el compromiso sistémico. También podemos contar con la PCR. Entonces, la idea es que la PCR esta va a aumentar después de 8 horas, va a tener un pico de elevación entre 24 a 48 horas y que si está mayor a 90 miligramos para nosotros puede ser muy sugestivo de una infección bacteriana invasiva. Y respecto a las procalcitoninas y citoquinas, pues son una predicción precoz de sepsis. Estos son marcadores, pues digamos que muy sensibles. Su elevación precoz va a permitir una detección rápida de la infección sistémica y en la actualidad estas técnicas digamos que no se encuentran disponibles en todos los centros oncológicos, por eso digamos que la más usada es la PCR. La idea de estos exámenes es repetirlos cada 2 días a partir de que el niño llega. Entonces el niño nos llega al servicio de urgencias. La idea es que tenga, eh, digamos que este compendio de paraclínicos y siempre repetirlo cada 2 días para ir mirando la evolución del niño. Eh, Se dice que todos los niños que llegan con neutropenia y no tienen pues un sitio y un foco infeccioso identificado, se les deben practicar los hemocultivos, se deben realizar 2 con un intervalo dentro de 20 minutos entre cada uno, de cada lumen del catéter venoso central, y en niños se recomienda la recolección de un volumen entre 2 y 5 milímetros y en adolescentes hasta 10 milímetros. Respecto a la bacteriemia relacionada con catéter, entonces la idea es tomar técnicas en tiempos diferenciales para hacer la detección del crecimiento en menos de 2 horas antes del hemocultivo central y periférico. Entonces siempre es importante tomar de catéter y tomar pues una muestra periférica. La técnica de cultivo cuantitativo, entonces el hallazgo del mismo microorganismo tanto en el cultivo central como periférico con el recuento del patógeno en el catéter, entonces debe estar en el central 5 a 10 veces mayor que en el recuento periférico. Y en el cultivo del catéter venoso central, entonces es significativo cuando hay mayor de 1000 unidades formadoras de colonia para el diagnóstico de una bacteriemia asociada a catéter. Este examen, cuando se hace directamente así el catéter, va a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad hasta el 88%. Dentro de otros paraclínicos que vamos a tener en cuenta, entonces respecto al sistema nervioso central va a ser la punción lumbar, se va a hacer si se sospecha de infección del sistema nervioso central y se deberá obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para la analización del citoquímico, la tinción, el cultivo, la detención de antígenos y la detención de diferentes virus por la PCR. Pero hay que tener en cuenta es que si un paciente nos tiene un recuento de plaquetas menor al 50%, se deberá posponer la punción lumbar y transfundir plaquetas previa a la realización. Se le toma después un control y si ya está mayor a 50, entonces ahí sí podemos proceder a hacer la realización de la punción lumbar. Entonces, en piel y tejidos blandos, cuando hay lesiones cutáneas, lo que se recomienda es hacer unas biopsias o realizar una punción por aspiración
Y si es del aparato respiratorio, pues hacer una radiografía de tórax y en el búsqueda de los virus, ellos recomiendan hacer el panel viral. Sin embargo, pues ellos dicen que antes de no se le hace el panel viral a todo el mundo, excepto que tenga sintomatología respiratoria. Dentro entonces de los estudios que también contemplamos, tenemos pues la ecografía abdominal, donde podemos estar buscando una enteritis neutropénica, el ecocardiograma pues por la endocarditis, un TAC de abdomen de alta resolución, el TAC de senos paranasales y un TAC de abdomen, porque de las causas o de las complicaciones más frecuentes está la tiflitis. Sin embargo, ellos qué dicen, la ecografía, digamos que no es tan específica a comparación del TAC, sin embargo, se recomienda empezar siempre por una ecografía y si tenemos sospechas o dudas, entonces hay que escalonar el TAC, porque si estos pacientes nos hacen neutropenias a repetición, tenemos que mirar la irradiación que sufre el paciente, entonces ahí empezamos a mirar el costo-beneficio de tener nuestro paciente tan irradiado. En estudios también vamos a encontrar el TAC cerebral cuando haya una infección del sistema, cuando se hace un estudio por diseminación de una enfermedad fúngica invasiva y también la resonancia magnética, pues que su principal utilidad va a ser para el seguimiento de los pacientes ya con diagnóstico de una candidiasis diseminada crónica. Dentro de la radiografía, entonces, esto lo que nos va a ayudar es a identificar el tipo de infiltrado pulmonar localizado difuso y en cada tipo, pues, si ha sido su instalación precoz, si es refractario a la terapia antiinfecciosa empleada o de aparición tardía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes fácilmente nos empiezan a hacer resistencias a los antibióticos. Entonces, empezando de izquierda a derecha, con los infiltrados localizados, vamos a tener que precoces, refractarios y tardíos. Entonces, los precoces van a aparecer principalmente junto a la fiebre y se debe iniciar en estudio con hemocultivos en la presencia de estos, con tinción de Gram, cultivo de secreción respiratoria. Tener en cuenta que la etiología de este grupo principalmente pues va a ser bacteriana y los más frecuentes van a ser el estafilococo, el streptococo pneumoniae y el Haemophilus influenza. Dentro de los refractarios, son definidos por la alta respuesta clínica luego de 72 horas de un tratamiento antimicrobiano y su presencia va a constituir como una indicación definitiva para un estudio etiológico con técnicas invasoras, ya sea un lavado broncoalveolar, que es lo que se prefiere, o una biopsia pulmonar abierta, que sería la otra opción, pero esto es un procedimiento que pues va a llevar un mayor riesgo en un paciente pues que habitualmente esté grave, pues esto va a ser como eh, aumentarle esta gravedad. Y los microorganismos involucrados, más frecuentemente en estos infiltrados, son el Mycoplasma pneumoniae, el anocardia y los hongos como el Aspergillus o el Giroeschia. Y de los tardíos, entonces son aquellos que aparecen más allá del séptimo día de tratamiento en la evolución pues, de un episodio de neutropenia febril. Es necesario aplicar circunstancias técnicas ya diagnósticas invasoras como tal, ya sea el lavado broncoalveolar, que igual va a seguir siendo de preferencia, o la biopsia abierta. Y los hongos, más aquí en este caso vamos a encontrar los agentes más altamente sospechosos son los hongos y principalmente el Aspergillus, aunque también pueden estar presente el Giroeschia. Ya aquí en los infiltrados pulmonares difusos, ya sean precoces, ya sean tardíos o sean refractarios, estos infiltrados pulmonares difusos en niños con neutropenia febril van a requerir la realización de técnicas invasoras para una adecuada orientación diagnóstica. Y en este los agentes más frecuentes relacionados son los virus, como el virus sincitial respiratorio, la influenza, la parainfluenza, y también otros agentes como el virus del herpes zóster, los micobacterian y las bacterias como el Mycoplasma pneumoniae o la clamidia pneumoniae. Entonces, aquí vemos como el esquema de lo que podemos encontrar y en lo que nos podría llegar a orientar. Ya entrando en lo que se recomienda principalmente es la monoterapia y no la terapia combinada.
Entonces, en lugar de gram negativos productores de beta-lactamasas que tengan un del uso empírico de piperacilina tazobactam y como segunda alternativa un carbapenémico, ya sea el imipenem o el meropenem. Y si no, pues entonces se podría también usar una cefalosporina de tercera o cuarta generación que tenga acción autopseudomónica como la ceftazidima o el cefepime. Que es importante aquí como estratificar el lugar. ¿Por qué? Porque resulta que de un lugar a otro pueden cambiar los patógenos más frecuentes, incluso dentro de la misma ciudad, según el niño donde esté la hospitalización. Entonces es importante siempre tener en cuenta en dónde el niño toma sus quimioterapias y saber cuáles son los patógenos más frecuentemente aislados en esa población. Respecto a los carbapenémicos, el meropenem también se puede utilizar en monoterapia. Entonces aquí lo vamos a usar cuando haya un choque séptico en colitis neutropénica, cuando esté el aislamiento de gérmenes de enterobacterias con beta-lactamasas de espectro extendido en los últimos 6 meses, cuando tengamos ya diagnóstico de una infección por Bacillus cereus o cuando haya un uso reciente de cefalosporina. También lo podemos usar cuando haya sospecha de infecciones asociadas a catéter, pero ya con una sepsis. Esto es súper importante y son los cuadros específicos o los eventos específicos en el que vamos a utilizar la vancomicina. La idea es no utilizar la vancomicina de entrada ni escalonarla porque de pronto el niño me persiste con fiebre, sino que hay unas pautas específicas para el uso de la vancomicina. ¿Cuáles son? La sospecha clínica de infección asociada al catéter venoso central, la infección en piel y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, infecciones osteoarticulares o neumonías complicadas, artritis u osteomelitis, infecciones en los últimos 3 meses por Streptococcus pneumoniae resistente a cefalosporina de tercera generación y la presencia de una mucositis grave. Entonces son como los ítems que debemos tener en cuenta. Respecto a los beta-lactámicos más aminoglucósidos en un tratamiento combinado, entonces cuando hay terapia anticocasias gram positivas, los beta-lactámicos y los aminoglucósidos, y en todo paciente con un episodio de alto riesgo se debe considerar pues este tratamiento antimicrobiano empírico que tenga una cobertura frente a Pseudomonas aeruginosa. La combinación de estos beta-lactámicos de amplio espectro con un aminoglucósido van a tener una ventaja de ampliar, digamos, el espectro bacteriano, poseer un rápido efecto bactericida y reducir la emergencia de cepas resistentes antimicrobianos durante pues este manejo. Y las condiciones, se puede usar también donde las condiciones de terapia combinada con un aminoglucósido eh, es cuando la sospecha de infección asociada a catéter se evidencia una sepsis e infección ya conocida por una pseudomonas aeruginosa. Pero pues, insisto, esto va a ser en ya situaciones especiales. Entonces, respecto a la evaluación clínica en estudios complementarios y la categorización de alto riesgo, entonces vamos a categorizar alto riesgo, que es el esquema que vemos orientado hacia el lado izquierdo, y de bajo riesgo. Entonces, cuando tenemos un paciente clasificado como alto riesgo, un paciente que tiene compromiso sistémico, vamos a iniciar manejo hospitalario con manejo endovenoso con ceftazidima, cefepime o piperacilina tazobactam, pues que es lo más recomendado, solos o combinados con amicacina según el caso del paciente. Siempre hay que individualizar. Y agregar un beta-lactámico con acción antiestafilocóxica o glucopéptido en situaciones que sean especiales. Y de bajo riesgo podemos tener 2 escenarios: un paciente que esté hospitalizado únicamente con requerimiento de ceftriaxona, sobre todo cuando estamos sospechando infecciones de origen del tracto urinario, o ambulatorio, donde podemos hacer 2 opciones: endovenoso, cuando se puede hacer una especie de hospitalización en casa, u oral. Entonces, cuando es oral, ya se puede hacer uso de cefuroxima, ciprofloxacina o amoxicilina clavulonato. Ay.
Bueno, en cuanto al enfoque terapéutico del paciente con catéter venoso central, se dice que el tratamiento antimicrobiano siempre se debe ajustar entre 24 y 48 horas según la base del patógeno que esté identificado y su patrón de susceptibilidad. Cuando ya tenemos un patógeno identificado, se puede prolongar el manejo antibiótico entre 14 y 21 días de acuerdo a la evolución clínica del paciente, la presencia o no presencia de complicaciones y el agente causal. Entonces, se recomienda un manejo siempre conservador, que es mantener el catéter en su sitio y en casos de bacteriemia no complicada, con una buena respuesta al tratamiento en las primeras 72 horas, con una trombocitopenia grave o en caso de no ser posible conseguir accesos venosos. Si vemos que el paciente no responde o que no cumple alguno de estos criterios, entonces ahí sí está indicado el retiro del catéter. Entonces, frente a un niño con neutropenia febril, con nosotros hay que identificar si no tiene infección, si se examina la zona del catéter, como lo hablamos previamente, o si la infección es local y complicada. Entonces, comenzando de derecha a izquierda, vamos a tener que si no hay infección local, pues se hace normal un tratamiento con antibióticos estándar en monoterapia para la neutropenia febril y se sigue buscando el foco si el niño pues persiste sintomático. Examinar pues la zona del catéter, si hay una infección local no complicada, tomar los hemocultivos, como ya les dije previamente, el periférico y el central. Se deben tomar dos, mantener el catéter ahí e iniciar el manejo antimicrobiano a través del catéter. Y si la infección es complicada, entonces si tenemos una infección del túnel o reservorio o tenemos que el paciente nos está haciendo una tromboflebitis, una sepsis o infecciones secundarias, entonces hay que tener hemocultivos del catéter central y periféricos, hay que extraer el catéter, enviar a cultivo este e iniciar el manejo de una vez antimicrobiano endovenoso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Este algoritmo es un algoritmo para pacientes de bajo riesgo, entonces vamos a tener una evaluación a las 24 y 48 horas. Entonces, debemos tener en cuenta todas las variables sistemáticas, como lo son la evaluación clínica. Entonces, mirar siempre el paciente, su curva térmica, el estado hemodinámico y si ha aparecido o no un foco de infección. Esto hay que hacerlo diariamente. Los exámenes de laboratorios a solicitar, que son los que ya no previamente, que se deben solicitar cada 48, máximo cada 72 horas, o hasta recuperar un recuento absoluto de neutrófilos mayor a 500 y de monocitos mayor a 100. Y las plaquetas pues quieren estar por encima de 50.000. Respecto pues a la microbiología, siempre hay que tener en cuenta mirar diariamente si hay crecimiento de gérmenes y el patrón de sensibilidad y en caso de pues tener algún germen identificado, pues ajustar el manejo antibiótico. Entonces, cuando tenemos una categoría de bajo riesgo, entonces si no tenemos foco clínico, pero el niño está mejorando, podemos pasar de un antibiótico parenteral a un antibiótico oral. Y la indicación para suspender el antibiótico es después de que complete 24 horas sin fiebre o que el recuento absoluto de neutrófilos esté aumentando mayor a 100. Si hay un foco, pues nada, se podría cambiar a tratamiento oral si el niño pues obviamente está con bajo riesgo y un tratamiento oral acorde al foco. Hay que hacer un cambio de categoría si pues el niño no tiene una evolución favorable. Entonces, para mirar la evolución favorable, pues que no tenga un foco clínico de etiología, el tratamiento mínimo debe ser de 7 días y debe estar afebril cuando es clínico mayor de 40, cuando es riesgo alto, perdón, eh, debe estar afebril por 48 horas y que el recuento absoluto de neutrófilos esté en ascenso, pues a diferencia de un bajo riesgo que afebril solamente tenía que estar 24 horas. Si tenemos un foco clínico y una etiología ya determinada, pues ajustar el tratamiento según lo que hayamos hallado en nuestro paciente. Y cuando hay una evolución no favorable, pues hay que hacer una valoración clínica, hay que hacer un análisis de los laboratorios, la toma de las muestras, los hemocultivos y mantener o ajustar el tratamiento según los hallazgos. Y la idea es revalorar el paciente entre el quinto y el séptimo día. Recordemos que esta es la etapa más o menos de resolución de la neutropenia de forma natural.
Entonces, ya en cuanto a la neutropenia y fiebre con evaluación entre el quinto y séptimo día, entonces si la evaluación es favorable, pues hacemos lo mismo que habíamos hecho previamente, que es ajustar el manejo antibiótico según lo que presente nuestro paciente. Sin embargo, si la fiebre es persistente, vamos a tener en cuenta es nuestro recuento absoluto de neutrófilos. Entonces, si está mayor a 500, se deben suspender los antibióticos hacia el quinto día y se debe revalorar y mirar si es que hay algo que nos está faltando o si de pronto no es algo bacteriano, sino es algo fúngico o es algo viral. Y si es menor de 500, entonces hay que persistir con la búsqueda pues, de infecciones fúngicas invasivas, ajustar antibióticos y en este caso siempre se deben agregar los antifúngicos. Y si a los 14 días ellos recomiendan ya hacer la suspensión de los antibióticos si el niño está estable, si hay resolución y si ya no se evidencia un foco. En cuanto al seguimiento, entonces siempre hay que tener en cuenta la evaluación clínica, la que tenemos que hacer diariamente y completa de todos nuestros pacientes, las valoraciones de laboratorio, que ya se las había mencionado previamente, y la evaluación microbiológica y habitualmente pues esta medida de duración de la fiebre pues va a ser entre los 5 y 7 días y cuando son de bajo riesgo entre 2 y 3 días. ¿Cuáles son los criterios de suspensión del tratamiento antimicrobiano? Entonces, en pacientes con episodios de alto riesgo, al menos 48 horas a febril y un aumento del recuento absoluto de neutrófilos, preferentemente mayor a 500 ceros, en 2 días consecutivos o completando ya los 7 días de tratamiento. Y en pacientes con bajo riesgo, permanecer 24 horas sin fiebre y tener un recuento absoluto de neutrófilos en ascenso siempre que la cifra sea mayor a 500. La enfermedad fúngica invasora, entonces esta digamos que es la patología con mayor riesgo. Los pacientes con leucemia mieloblástica aguda son los que más frecuentemente la presentan. Puede generar un periodo de neutropenia prolongado y más profundo que reciben una terapia, cuando reciben una terapia antibacteriana de amplio espectro. En pacientes con daño de mucosa oral y persistencia en lesiones de piel son en pacientes que más tenemos que sospecharlo. En niños residentes de regiones endémicas con ciertas especies de hongos, en pacientes portadores del catéter venoso central y en niños que tengan un proceso febril nuevo durante la recuperación de la neutropenia con imágenes parenquimatosas sospechosas de una enfermedad fúngica invasora en los pulmones, senos paranasales, hígado, vasos, riñones e incluso el sistema nervioso central. Entonces, pues esto nos hace alusión a todos los paraclínicos que pedimos previamente de entrada. El tratamiento empírico, entonces, antes del inicio antifúngico tenemos que tener un examen clínico detallado, un fondo de ojo, la búsqueda de ifas o pseudoifas en la orina y en hemocultivos y un antígeno de aspergillus en sangre. La idea es que también, pues para ese entonces, cuando estemos sospechando una infección fúngica, tengamos un TAC de pulmón, de senos paranasales, de abdomen, de cerebro y una biopsia de cultivo de las lesiones en piel que vemos que no mejoran. Entonces, respecto a la profilaxis primaria, los factores de riesgo aún no se han determinado como tal. Es sospechoso en periodos largos de neutropenia. Se debe hacer como una profilaxis secundaria o si el niño ha tenido un antecedente de una enfermedad fúngica invasora o ha recibido un manejo previo por 6 meses y hay manejo de antígenos de galactomanano o que se haya ya aislado como tal el aspergillus y dirigido ya con resultados de TAC o de biopsia o de un lavado bronquiolveolar en un caso de un paciente que sea respiratorio. La profilaxis siempre se inicia eh, se
recomienda el uso de oseltamivir para prevención de la infección por virus de la influenza durante 2 o 3 semanas después de la administración de la vacunación de la influenza si hay una actividad de la enfermedad en la comunidad donde reside el niño o en su entorno familiar. Cuando hay una inmunización contra influenza que está contraindicada, si los familiares u otras personas en contacto cercano no están inmunizadas, principalmente niños y adultos mayores, si para el control de brotes en sitio donde se albergan niños con alto riesgo de contacto en personas no inmunizadas, o si hay niños de alto riesgo, familiares o trabajadores de la salud en contacto, y cuando hay cepas circulantes que son diferentes a las que está en ese momento la vacunación. Y también se puede utilizar como complemento de para la profilaxis podemos contar y hacer uso de la ciclovir profiláctica, la luz indeseada del virus donde el niño vive, de la varicela del virus, y se recomienda la administración en de inmunidad específica adquirida por enfermedad previa o inmunización. Entonces, dentro de la guía está hecha para pacientes oncológicos con una dieta de quimioterapia y fiebre. ¿Por qué se hace esta salvedad? Porque eso sería una neutropenia febril, sin embargo, no. Denis, creo que tienes intermitente la señal. Hola. Sigue, Denis, intenta. Que está intermitente, se te escucha cortada la voz. De aquí hola, ¿ya me oyen? ¿Me oyen? Ya mejor. Listo. Entonces, ya para terminar, les estaba comentando que pues la idea siempre es hacer el ajuste antibiótico del sitio del sitio de origen que hayamos identificado
según el germen y el patógeno que se haya aislado, y no escalonar los antibióticos sin justificación. ¿Por qué se trae esta colación? Entonces recordemos que hayan pacientes que puedan tener una fiebre persistente, entonces iniciamos con una monoterapia, luego comenzamos con antibióticos combinados, escalonamos a vancomicina, pero nunca sospechamos las infecciones fúngicas. Entonces, pues hay que tener en cuenta que estos niños inmunocomprometidos son fáciles receptores o fáciles para su invasión. Entonces, pues digamos que no hay que escalonar los antibióticos, sino siempre tener en consideración este tipo también de patologías, como también las de origen viral, e indagar no solamente el niño, sino también el contexto de la casa, con quién vive, el esquema de vacunación de las personas y demás. Y eso es todo. Gracias, Denise.